Carlos Aranda, buenas noches, bienvenido compañero. Muy buenas noches, Juan Carlos. Encantado de estar contigo. Un placer, ¿cómo estamos hoy? Hoy estamos fenomenal. Hoy Fa- estamos Fantásticos, ¿no? lleno de confusión, como siempre. Bueno, es un caos, ¿no? A- a- Dentro del caos está el orden, decían. Bueno, pues por lo menos la curiosidad siempre es una compañera de viaje que nos ayuda a crecer. Y eso es lo que traemos al programa, ¿no? Dice el refrán que la curiosidad mató al gato. No Bueno, creo. bendito sea. Hoy veremos cómo el gato está vivo y muerto a la vez, ¿eh? Inmortal a la vez. Va- vas a hablar principalmente de el poder mental de cambiar tu realidad. Una realidad, un mito o un negocio, ¿no? Claro, vamos a profundizar un poco en esto, que fue una corriente que tuvo muchísima fama a raíz de la publicación de un libro de Rhonda Byrne. Ujú. No sé si lo conoces, El Secreto, ¿no? Que Sí, dio lugar. creo que lo hemos hablado, no sé si en el Sí, primero o en el segundo programa que tuvimos, algo así. sí, existe un secreto realmente, conocido solo por algunas personas, algunas mafias, ¿no? Que les permiten vivir fenomenal, mientras que el resto de los seres humanos vivimos un poco ahí en la miseria. Existe este poder mental capaz de transformar nuestra realidad para que seamos felices y tengamos lo que todo ser humano aspira a tener, ¿no? Que es salud, riqueza y amor, ¿no? Que en definitiva decía la canción, ¿no? ¿Existe este secreto realmente? Esta es la pregunta, la gran pregunta. ¿O es un gran negocio? Yo no sé si nuestros oyentes han leído el libro, yo lo recomiendo porque es un libro muy motivador, es un Sí, libro que nos ayuda. perdóname José Carlos, hay también un documental, creo que por YouTube se puede llegar a ver, ¿eh? Sobre el Efe- secreto. efe- Efectivamente, ¿no? Y que tuvo muchísima difusión, ¿no? Ujú. Para aquellos que no lo hayan leído, un poco resumimos la filosofía del libro, que se basa en un principio, en el principio del poder de la mente, de tal manera que los pensamientos positivos que generamos en realidad son energías vivas, y esto es cierto, y esto Ujú. es cierto, Sí, sí. y vamos a empezar a discernir lo que es cierto de lo que es falso, ¿no? Es cierto que cuando nosotros pensamos, pensamos utilizando palabras, estructuras oracionales complejas, de tal manera que en tanto en cuanto nuestro pensamiento no lo formulamos de una forma lingüística, lo que tenemos es una intuición, no es un conocimiento. Y las palabras y los símbolos que viajan por nuestras neuronas en la mente son energía viva, ¿eh? Son impulsos eléctricos o impulsos electromagnéticos conectándose a través de las sinapsis neuronales en nuestro cerebro. Luego, por ahí vamos, vamos bien en el sentido de que generamos una energía cuando pensamos, ¿no? La base del secreto es que esta energía, bien enfocada, bien canalizada, es capaz de transformar la realidad que nos rodea materialmente, de tal manera que logramos a través de nuestro pensamiento atraer a nuestra vida aquello que realmente deseamos, ¿no? Y en principio lo que todo ser humano desea pues es ser feliz a través de pues la conquista de la salud, la riqueza, que es igual al poder, ¿no? Y el poder, el estatus, ¿no? Que se nos vende continuamente a través de los medios de comunicación y por supuesto el amor, ¿no? Que son los tres pilares de la felicidad, que no son solo los pilares de la felicidad. Bueno, Esto- yo creo, José Carlos, que depende de las exigencias, entre comillas, de cada cual para consigo mismo. Porque yo eh, personalmente el apego material procuro tener lo menos posible porque pienso y creo verdaderamente que cuanto más tienes, más esclavo eres de lo que tienes y más miedo tienes a perderlo. Claro, ahí está la importancia de desasirse, ¿no? Que es Ujú. el más rico, no es más rico quien más posee, sino quien menos necesita. Lo que pasa es que es un principio que atenta contra la vorágine consumista que continuamente nos bombardea a través de los medios de comunicación, que genera la ansiedad por poseer, ¿no? Confundiendo, para que nos comprendan nuestros oyentes, ¿no? Cuando un niño está viendo la publicidad, ahora que se avecinan las Navidades, ¿no? En televisión de un anuncio y ve un juguete anunciado donde hay una familia feliz, sonriendo, riendo alrededor de un juguete, lo que se le está vendiendo es que a través del juguete, si tú posees este objeto, vas a conseguir esa comunicación, esa convivencia familiar en felicidad, lo cual es falso.
Claro, Bueno, es lo que después tú... compras el juguete Sí, y el juguete no te ofrece esto, ¿no? Sigues estando efectivamente, en soledad. es lo que tú decías, que se confunde la necesidad de tener Correcto, para correctísimo. sobrevivir a la ansiedad de poseer. Porque esa Claro, especie de posesión a través de este anuncio que tú has comentado parece ser que nos queda una felicidad que luego no es así. efectivamente. Aquello que nosotros creíamos que nos iba a otorgar la felicidad a través del equilibrio emocional, resulta que no. Y al resultar que no, en lugar de reconsiderar y reconstruir nuestra conciencia, lo que hacemos es avanzar hacia adelante creyendo que comprando otro producto vamos a conseguir lo que no habíamos conseguido con el anterior, ¿no? Con lo cual, lo que generamos es una insatisfacción permanente, ¿no? Y Por eso continua. digo que cuando hablamos del secreto, antes de desear, habría que educar el deseo. Y esto es algo que no se dice en el libro, ¿no? Ujú. Y ahí ya empezamos a meter los peros, ¿no? Ahí está. Pero bueno, vamos a seguir un poco avanzando en esta idea, ¿no? La clave del éxito yo creo que está en el propio título, ¿no? Cuando se habla de secreto, existe un secreto en el universo, ¿no? Y a partir de ahí nosotros formamos parte de un grupo de elegidos en el que tú puedes entrar si lo deseas, ¿no? Y a partir de ahí yo te prometo que si sigues mis instrucciones vas a conseguir todo aquello que deseas en la vida. Y ahí es donde entramos ya en esa manipulación mediática que a mí yo odio porque creo que falsea la realidad, ¿no? Eh, yo creo que todo esto tiene bueno, es un gazpacho, ¿no? Muy bien mezclado, ¿no? Donde hay una serie de ingredientes que están perfectamente hilvanados, ¿no? El éxito, la clave del éxito del secreto es aparecer en un momento de crisis espiritual en el que el ser humano está buscando un cambio, pero no sabe exactamente hacia dónde enfocarlo. Y bueno, pues tiene que ver mucho con la New Age que aparece hacia 1960, donde aparece la ufología, donde se abren las potencias, donde aparece una irrupción de la espiritualidad oriental frente al racionalismo material de Occidente, y cuando todo esto lo mezclamos, pues aparece, bueno, pues un caldo de cultivo óptimo para que la gente sea receptiva a este tipo de mensajes, ¿no? Incluso yo te hablaría de la crisis de fe, ¿no? De la supresión de la idea de Dios a través del racionalismo, del materialismo, del existencialismo y de ese vacío interior que nos queda al ser humano que necesitamos llenar de alguna forma, ¿no? Y ahí es donde, bueno, pues donde aparecen ideas muy antiguas, porque decían los romanos, nil novum sub solem, no hay nada nuevo bajo el sol, y esto que se nos ofrece en el secreto, pues ya se nos había ofrecido. Y yo creo que a lo largo de la historia muchísimos pensadores, muchísimos filósofos se han ocupado de esto, ¿no? Desde la filosofía hedonista de Epicuro, pasando por libros, la tradición grecorromana, ¿no? Los proverbios de Pseudo-Focílides, ¿no? Pues no sé, en la tradición hebrea, el libro de la sabiduría egipcia, ¿no? Los proverbios de la Biblia, incluso los proverbios de la Biblia. Y este que te habla, personalmente, José Carlos Aranda, pues ya publicó un libro en 2010 hablando de la gramática, el libro de la gramática vital, que es una búsqueda de la felicidad, de cuáles son las condiciones que debemos reunir para lograr ser felices. Es un libro muy, muy, muy interesante. Y es la primera vez donde yo profundizo combinando neurología, psicología y filosofía en las claves de la felicidad del ser humano, ¿no? Por eso me preocupa esta simplificación que tiene una parte de verdad importante, pero que también falsea la realidad. Y ahí nos lleva al negocio. Si te parece, vamos deslindando qué parte de verdad y qué parte de mentira hay en todo Sí, esto. ¿De acuerdo? permíteme antes de empezar este desgranaje, comentarte una cosa. Fíjate que dentro de la parte del secreto, no sé exactamente en qué parte de ello, hubo una corriente que, bueno, yo por ejemplo lo practiqué, ¿no? Que te Sí, sí, decía, sí, si sí. tú escribes en un papel todo aquello que deseas que salga de ti y Ajá. escribe en el mismo papel todo aquello que deseas que venga a ti. Es decir, Ujú. pues si tienes problemas de una enfermedad, que desaparezca la enfermedad; si tienes problemas económicos, que venga dinero; si no tienes trabajo, que venga trabajo; si tienes una mala relación con la pareja, que esa mala relación desaparezca y fructifique más el amor o la concordia, etc. Y tenías que tener ese papel guardado en la cartera durante 6 meses. Ujú. Yo hice la prueba
Yo tuve la cartera 6 meses, dentro de la cartera ese papel con unos cuantos deseos, unas cuantas frases que yo quería poner, que yo ansiaba por un lado, tanto que se fueran de mí como que vinieran. Te voy a reconocer que el 80% de las cosas que puse ahí no se cumplieron. Claro, vamos a ir por partes. Vamos a ir por partes. En primer lugar, ¿por qué el 20% sí se cumplió? Vamos a empezar por esa parte, ¿no? No ¿Por qué sé el si veinte por es, ciento no sí se sé si cumplió? es por parte estadística. No, el 20 me da igual que sea el 20, el 10, el Sí. 30, quiero decir. Te puedo decir, por ejemplo, que hubo un ciudadano de Córdoba, ¿no? Que descubrió una cura contra el cáncer, que se hizo muy, muy viral, muy famoso en un momento determinado. Y yo tengo la suerte de tener un hermano especialista en cáncer, ¿no? Y entonces lo llamé y le dije, oye, Enrique, este hombre que ha descubierto una cura contra el cáncer, etcétera, ¿no? Y me dice, mira, hay un 10% de curas espontáneas que desconocemos la razón. Y este hombre lo que ha hecho ha sido instrumentalizar esa ratio de 10 curas espontáneas, el 10% de curas espontáneas, como si fuera él el artífice de la cura, ¿eh? Con lo cual es una falsedad lo que está proponiendo. Claro, en tu parte tú puedes pensar en positivo o en negativo, es decir, he conseguido al menos el 20% de lo que yo había escrito ahí. Sí. O puedes pensar en negativo. Yo, fíjate joder, que el 80% no se me ha cumplido. Con lo cual, para los artífices de este método, lo que hacen es invertir la carga de la prueba y decir, no, no porque tú lo has hecho mal, ¿no? No porque el método no funcione, ¿no? Sino porque tú eres el que lo has utilizado de forma errónea. Con lo cual, siempre te queda la posibilidad o la insatisfacción de ser tú el culpable de, ¿no? Pero vamos a ir por partes. Esto que tú has hecho de escribir en un papel aquello que deseas, o escribir en un papel aquello que no deseas, incluso pues esos ritos, ¿no? De lo malo, lo negativo, en la noche de San Juan lo apuntas en un papel y lo quemas en la hoguera, ¿no? Que es un rito muy de la noche de San Juan y de la noche de las brujas y de las supersticiones clásicas. ¿Qué sentido tiene? Bueno, pues es un sentido muy sencillo, y es el sentido del deseo. Y me explico. A través de la concentración, de la meditación o a través de la oración, podemos conseguir exactamente lo mismo. Y podemos conseguir exactamente lo mismo porque lo que estamos realizando en nuestra mente no es sino una programación neurolingüística. Y ahora me voy a explicar correctamente. Si yo rezo un Padre Nuestro, un Ave María, y lo ofrezco por la curación de mi madre, por ejemplo, mi madre está enferma, ¿qué estoy haciendo? Lo que estoy haciendo es programar mi mente para que me dé a mí mismo instrucciones que me hagan proclive a que mi deseo se cumpla. Es decir, lo que yo haré después de haber rezado y haber encomendado este trabajo es ayudar a mi madre y cuidar a mi madre. Con lo cual, el fin que estoy deseando al hacerme proclive a que eso sea y se cumpla, al ser proactivo, lo que hace es acercarme al objeto, a que se cumpla aquello que yo deseo. Es así de sencillo. Lo mismo se puede alcanzar a través de la meditación, por ejemplo, ¿no? Pero es muy importante porque funciona. ¿Me explico o no? Funciona en la medida en que nosotros nos hacemos proclives a que aquello que deseamos se cumpla y damos los pasos adelante necesarios para que eso sea. Por otra parte, fíjate que la base positiva en psicología, te puedo decir que existe lo que se denomina la ley de atracción. La ley de atracción opera de forma muy sencilla, ¿no? Nosotros tenemos, pues ya hemos visto, ¿no? El razonamiento y la memoria funcionan a través de sinapsis neuronales. Las sinapsis neuronales son rutas o mapas que se forman en nuestro cerebro y que activan determinadas neuronas por atracción. De tal manera que no pensemos ahora en la energía del cerebro funcionando como si fuera una autopista, ¿no? Me gustaría que visualizáramos un tablero de ajedrez, ¿de acuerdo? Y pensáramos que cada una de las casillas del tablero de ajedrez es una zona cerebral. Una zona cerebral que está especializada en la transcripción o traducción de estímulos sensoriales. De tal manera que cuando yo te digo una palabra, por ejemplo, rosa, rosa, no es una sola cuadrilla del tablero la que se activa. Son muchas cuadrillas del tablero.
porque la palabra rosa es un símbolo integrado dentro de tu red neurolingüística que atrae el olor, el color, el tacto y el dolor que te produce pincharte con una espina. Todo esto simultáneamente es lo que compone la palabra. Pero a su vez, el hemisferio derecho, el divino basurero, como yo le llamo, automáticamente busca conexiones de relación con la palabra, el símbolo que tienes en tu mente. De tal manera hay un experimento psicológico, que tú lo sabes, para profundizar en el subconsciente, que si yo te digo a ti, Rosa, te digo, oye, dime la primera palabra que a ti se te venga a la mente cuando escuches la palabra que yo te voy a decir. Yo te digo Rosa, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? A mí un color. Color, perfecto. Ya has pintado la pared de rosa, ¿de acuerdo? Fíjate. Fíjate qué cosa más simple, ¿no? Te has atraído al color. Te podrías haber atraído a través de una experiencia negativa que tuvieras porque te hiciste sangre un día cuando quisiste cortar una rosa con el dolor producido. O por el aroma, si la sensación y la experiencia en la memoria la tienes asociada a eso, ¿no? Esa es lo que se denomina ley de atracción. Nuestra mente siempre está funcionando de forma multimodal. No es solo una palabra, ¿no? Sino que está asociando todo lo que nuestra experiencia vincula a esa palabra y estableciendo conexiones con otras realidades posibles que guarden cierta relación, cualquiera que ésta sea, con la palabra que estás pensando. Luego es una energía muy compleja que además se mueve a una velocidad de vértigo de 0,05 milisegundos para operar en todos los campos. Esta es la ley de la atracción, de tal manera que si tú tienes un pensamiento positivo, el pensamiento positivo va a atraer experiencias positivas de tus vivencias anteriores. ¿De acuerdo? Con lo cual va a generar en ti un estado de optimismo que te hace proclive a la acción, a conseguir aquello que deseas. ¿Me explico o no? Por el contrario, si tú tienes un sentimiento negativo, le hace, por ejemplo, miedo ante una realidad concreta, tu mente lo que va a hacer es atraer todas las experiencias en tu memoria que son negativas que justifican la emoción que estás sintiendo. Con lo cual llegas a generar pues una cadena de emisiones en tu cerebro que lo que hacen es bloquear a través de la corteza límbica cerebral la acción, inhibición de la acción. Es decir, yo no me muevo porque me da miedo, ¿no? Es el miedo paralizante. Con lo cual, si no actúas y no vences esa emoción, lo que haces es permanecer inactivo y por tanto viene otro elemento psicológico que es lo que se denomina la promesa autocumplida. Yo no sé si tú la has oído hablar. La promesa autocumplida es muy sencillo. Si tú le dices a un niño tonto, el niño se cree que es tonto, luego no realiza ningún esfuerzo que demuestre lo contrario. Luego acabará siendo tonto. ¿Me explico? O al menos el niño se lo creerá. Claro, si a un niño le dices tonto y el niño se lo cree, ¿qué sentido tiene realizar ningún esfuerzo si él ya es tonto? Me decía una alumna de primero de la ESO, yo no estudio, ¿por qué no estudias? Dice, porque no tiene ningún sentido. ¿Por qué no tiene ningún sentido? Mi madre es limpiadora, yo voy a ser limpiadora. Fíjate, fíjate hasta qué punto funciona la promesa autocumplida. Siendo así que mi progenitor, mi madre es esto, siendo Pero así que yo no puedo ser más que sí, esto, pero José Carlos, yo creo que ahí hay un problema de base, ¿eh? hombre, evidentemente, pero tiene mucho que ver con la autolimitación. Es decir, si yo creo que no soy capaz de lograr algo, lo que estoy haciendo es inhabilitarme para conseguir mi sueño. Sí, pero no vendrá, Esta es, no vendrá inducido todo esto, seguramente. bueno, bueno, viene inducido evidentemente y ahí viene la importancia, la enorme importancia de la educación, de cómo le hablamos a los niños, de esa programación neurolingüística, de ofrecerles a los niños siempre expectativas positivas sobre su futuro y ofrecerles sobre todo esperanza y un elemento fundamental en el desarrollo de la pedagogía y de la inteligencia, que es la confianza en uno mismo, la autoestima, que es la piedra angular sobre la que nosotros construimos el edificio. Pero tú observa que la autoestima, la imagen que nosotros poseemos de nosotros mismos, de nuestras capacidades, de nuestras posibilidades, nos viene dado por parámetros en los que tú has jugado a los barquitos, ¿verdad? Yo creo que a los barquitos como tal, con el papelito y esto sí. Claro que sí. ¿Cómo sitúas tú un punto dentro de una superficie plana? Necesitas
dos referencias. Decíamos A8, y esto se te situaba en una cuadrícula determinada, ¿no? La mente humana es bastante más compleja y necesita más de dos referencias, pero una referencia básica en el desarrollo de la autoestima es la visión que nuestros padres en la familia nos ofrecen de nosotros mismos. Esa es fundamental. Pero después tienes otro parámetro, que es los que tu grupo de iguales, tus compañeros, tus amigos, tu clase, te ofrece de ti mismo. Y ahí vas tú configurando quién eres tú en medio de la sociedad. Y de eso depende muy buena parte tu autoestima, tus limitaciones o no limitaciones. Sí, pero también el entorno influye bastante, y no solamente el Ahí entorno está, cercano familiar, sino también el social de la comunidad. efectivamente, y ahí está la importancia de atajar desde las primeras etapas de la infancia la educación de forma coherente y de forma constructiva, ¿no? Y yo estoy empeñado en la educación familiar, tú lo sabes, y estoy volcado porque esa es la clave. Y cuando no lo comprendemos, es difícil de superarlo. Pero hay otro elemento que sí es positivo dentro del secreto y de la ley de atracción, ¿no? Que es la incuestionable fuerza del optimismo. Y esto está demostrado, por ejemplo, hablábamos antes del cáncer, ¿no? Cómo, cómo afrontamos la dificultad y el desafío. Y está demostrado, y demostrado empíricamente, que el optimismo, la confianza en la superación de la dificultad, activa todo nuestro sistema inmunológico, favoreciendo la curación. Fíjate la importancia de lo que estamos diciendo. Esto está demostrado empíricamente. Luego hay una base de certeza en lo que estamos explicando que es de aplicación. Otra cosa es lo que tú decías, es todo se puede lograr a través del optimismo. Es decir, nosotros podemos generar un estado mental que atraiga y modifique la materia y las circunstancias en la vida. Aquí es donde viene la gran mentira, ¿no? La gran mentira, sobre todo cuando creemos que la materialización, es decir, que mi mente puede generar una transformación en la materia o las circunstancias que afectan mi vida. Ahí es donde viene. Es decir, yo por mucho que me concentre, de verdad, y lo he intentado, no van a aparecer frente a mí un monto de billetes de 500 euros. Te prometo que no. Ni de pronto me voy a ver viendo de pasar Sí, de un piso de 3 dormitorios a un chalet, ¿no? De 380 metros. bueno, Esto tampoco funciona así. claro, tienes que tener en cuenta que un chalet de 380 metros hay que asearlo más que uno de 80. Claro, claro, ahí es a donde voy, ¿no? Ahí es a donde voy. Esta es la gran mentira. ¿Qué necesitamos para que esto sea así? Evidentemente necesitamos esa programación neurológica y necesitamos vivir en el optimismo, vivir en la esperanza, generar expectativas positivas sobre nuestro propio futuro partiendo de la autoconfianza. Pero a partir de ahí, lo que tenemos es que ser proactivos y trabajar mucho. Sí, pero José Carlos, ¿qué pasa con estas personas, estas mentes negativas, eh, que, 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 que todo lo ven con el vaso medio vacío en vez de medio lleno? ¿Qué pasa con esta Ese, gente que tiene esta personalidad tan negativa y tan frustrante para ellos? Este es el entrenamiento, lo que hablamos de la ley de atracción, ¿no? Si tú te centras solo en lo negativo atrae a tu mente experiencias negativas que justifican cómo te sientes. Esta es la ley de atracción, ¿no? Tú te sientes hoy mal, ¿no? Y lo que hace tu hemisferio derecho es traerte recuerdos en los que te has sentido así, que lo que hacen es retroalimentar tu sentimiento negativo. Esta ley de atracción funciona siempre, con lo cual decían los japoneses, ¿no? Que hay dos vías de actuar en ese sentido, ¿no? Y el primero es de dentro hacia afuera. Es decir, si tú remodelas tus pensamientos, remodelas tu forma de sentir y a partir de ahí puedes establecer otra relación con la realidad. Y esto es así. Es decir, plantéate sustituir tu visión negativa, es decir, la vergüenza que pasaste aquel día que tuviste que pasar en público y tus compañeros se rieron de ti, ¿eh? Por una experiencia positiva. Visualiza la imagen de dar una conferencia y la gente aplaudiendo de pie a rabiar, ¿no? Esa imagen positiva, si eres capaz de atraparla, va a atraer a tu mente otras experiencias positivas que retroalimenten el optimismo. Y esto es importantísimo, también está contrastado. De hecho, es una técnica de entrenamiento para los atletas de alto rendimiento.
Y es una de las recomendaciones que yo hago cuando entreno para hablar en público, ¿no? Porque la glosofobia, el miedo a hablar en público es una asignatura que yo imparto en la universidad, ¿no? Y es una de las reticencias que hemos de vencer, ¿no? Atrévete, 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 ¿no? Bueno, pues esto, si la persona no se hace consciente de que puede actuar sobre su estado emocional a través de la modificación de la conciencia, lo va a pasar muy mal, lo va a pasar muy mal. Pero este pequeño truco, este entrenamiento de la autosugestión a través del pensamiento positivo, funciona y se puede aplicar y se puede entrenar además. Y en este sentido, el secreto es muy positivo. No va a conseguir que aparezca frente a ti un montón de billetes de 500 euros. Esto no va a ser así. Pero sí, en cambio, que va a conseguir que desde tu optimismo y tu confianza en ti mismo generes la actividad necesaria para que ese sueño sea realidad en algún momento de tu vida. No mañana, ni pasado, ni el otro, pero en algún momento de tu vida. Con esto quiero decir que las transformaciones en la vida y esta atracción no es algo que se consiga de hoy para mañana, sino que necesita esfuerzo, constancia, coherencia y trabajo. Y a partir de ahí puedes alcanzar esa meta, pero siendo proclive a la acción en la búsqueda de aquello que realmente es importante para ti, sabiendo además que muchas veces te vas a equivocar. ¿Me explico o no? O sea, que el error forma parte del aprendizaje. Es que si no hubiera errores, ¿cómo ibas a aprender? Claro, claro, claro. Pero claro, todo esto se nos complica un poquito, se nos complica un poquito. Tú sabes que a mí no me gusta sentar cátedra, decir esto es así, ¿no? A pesar de que me baso mucho en el conocimiento empírico, en los experimentos, en lo que sabemos, sino que después viene la parte del misterio, ¿no? El otro día, en el programa de la semana pasada, hablábamos de la conciencia como el gran misterio del ser humano, ¿no? Qué es la conciencia y cómo se forma la conciencia? ¿Puede realmente la conciencia modificar la materia? Esta es la gran pregunta. Independientemente de que el secreto sea una simplificación que puede conducir a errores, la verdad es que hoy por hoy sabemos mucho menos de lo que quisiéramos. Mucho menos de lo que quisiéramos, pero no por nada, sino porque los descubrimientos científicos nos apuntan a que nuestro conocimiento de la realidad está en pañales, totalmente. Con lo cual debemos ser muy humildes. Verás, vamos a hacer que nuestros oyentes hoy no duerman. ¿Te parece, Juan Carlos? Sí, yo te voy a pedir por favor que vayamos simplificando porque nos estamos alargando en el tiempo. El tema es interesantísimo, pero ya sabes Bueno, que tenemos el tiempo limitado, José Carlos. pues vamos a acabar aquí para abrir el programa, otro programa sobre esta cuestión. ¿De Ujú, acuerdo? perfecto. Bien, hay un libro que se llama La puerta de los tres cerrojos. Ujú, La puerta de los tres cerrojos lo escribió Sonia Fernández Vidal. Sonia Fernández Vidal es una científica muy, muy, muy reputada, ¿no? Que ha estado trabajando en el acelerador de partículas. No sé si has oído hablar de este acelerador de partículas que se construyó en Suiza, ¿no? Y que tiene como objetivo estudiar el funcionamiento de la física cuántica, es decir, cómo funcionan las partículas subatómicas, ¿no? Que están por debajo del átomo. Bien, ya tenemos algunas experiencias, evidencias empíricas de qué sucede por debajo del átomo. En una entrevista que a ella le hacen, le dicen, oye, y por debajo del átomo, ¿qué es lo que existe? Dice, mira, lo que existen son quarks y electrones. Bueno, los quarks y electrones, ¿qué son? Dice, bueno, pues mira, son básicamente partículas vibrantes que orbitan en torno al núcleo, ¿no? Bueno, ella lo ejemplifica de la siguiente forma, y con esto vamos a dejar sin dormir a nuestros oyentes, ¿no? Dice, imagínate que el núcleo es una canica puesto en el centro de un campo de fútbol. Bueno, pues los electrones serían cabezas de alfiler orbitando, dando saltos por las gradas, ¿no? ¿Y en medio qué hay? Esa es la gran pregunta. Dice, en medio nada. En medio no existe nada. Es decir, lo que nosotros apreciamos habitualmente como materia, como realidad,
que golpeamos una mesa y no podemos atravesar la mesa, ¿no? Cuando tú piensas que el 99,99999 de lo que tú estás tocando es la nada, ¿por qué se produce el choque? Es decir, ¿cómo la nada puede bloquear la materia? Claro, esta es la gran pregunta que se suma a dos cuestiones que, si quieres, tratamos en otro programa y que nos abre la puerta a la posibilidad de comprender al menos la posibilidad de la existencia de grandes misterios. Pues ¿Qué se ha acreditado ahí? sí, sí, te iba yo a decir, dinos estas dos cuestiones y lo emplazamos para un futuro programa. Y la desarrollamos en otro momento. Sí. Bueno, mira, pues te voy a decir la primera cuestión. Por ejemplo, los quarks pueden bilocarse, es decir, son partículas que pueden estar en dos sitios al mismo tiempo. Claro, ¿sabes lo que esto abre? Esto abre la posibilidad a los multiuniversos. Y ahí es donde estábamos en el famoso gato de Schrödinger, ¿no? Uh-huh. Tú imagínate una caja donde metes un gato. Si la partícula entra por el agujero izquierdo que has hecho en la caja, el gato vive. Si entra por el derecho, el gato muere. ¿Qué ocurre? Dice, pues lo que ocurre, teniendo en cuenta lo que acabamos de explicar, es que el gato está muerto y vivo a la vez. Es decir, estaríamos en dos universos paralelos. Claro, esto es muy serio. Bueno, dos universos o dos realidades. O dos realidades, claro. Estamos hablando ahí. Este es un elemento que ya está demostrado a través de la física cuántica y del acelerador de partículas. El otro pensamiento que a mí ya me horroriza porque se me niebla el pensamiento y cada vez que trato de atraparlo, de razonarlo, es que estas partículas cambian según el observador y pueden actuar como materia o como energía. Esto es tremendo. Quiero decir que es tremendo porque de alguna forma las expectativas del observador modifican la sustancia de estas partículas. Influyen, exactamente. Eso mismo estaba pensando yo ahora. Y esto claro, esto tiene unas implicaciones tremendas en relación a lo que estamos hablando del secreto y de cómo la energía mental, el observador y la conciencia pueden influir en la realidad. Sí, esto pasa también en nuestra vida cotidiana, ¿eh? Y lo dejo ahí, ¿sabes por qué lo dejo ahí? Lo dejo ahí porque siempre me gusta acabar con la incógnita de la ciencia. Es decir, sabemos muy poco, estamos apenas aprendiendo a conocer, pero las puertas son inmensas. Y lo vamos a posponer para otro programa. Vamos a anunciar lo que porque si no veo que nos vamos aquí nos pasamos la noche entera hablando de lo mismo, no de lo mismo, de un tema muy interesante que a mí me ha resultado bastante atractivo. José Carlos, la semana que viene este tema le vamos a posponer para otro futuro programa porque el programa que viene ya lo teníamos anunciado, que vamos a hablar de la aparición del ser humano, la Biblia frente a la ciencia. José Carlos, muchísimas gracias por participar en el programa, un fuerte abrazo y nos escuchamos en 7 días. Un fuerte abrazo, Juan Carlos. Y oye, y felices sueños. Hasta luego. Hasta luego. Creadores de la humanidad. Manuel Fernández Muñoz, buenas noches, bienvenido, compañero. Buenas noches, Juan Carlos, un placer. Un placer para nosotros también. ¿Qué tal por esas tierras de Dublín? Iba a decir inhóspitas, pero no me atrevo a decirlo. Quería decir inhóspitas porque seguro que el clima es mucho más fresco que aquí. Bueno, pues como tú dices, es un clima un poco más fresco, bastante más fresco, bastante más rudo, pero bueno, el calor de la gente es entrañable, así que una cosa se tapa con la otra y aunque el clima es frío, la sonrisa de la gente es cálida.
Así que fíjate, pues aquí estamos entre frío y calor y frío, sonrisas y lluvia. No sé si vamos a entrar en calor con el tema que nos traes hoy, que es la danza del Tai Chi. Sí, yo hace algunos años, es el primer, fíjate qué curioso, ¿no? Es el primer libro que a mí se me editó y lo llamé del Tai Chi al Tao y viene a aplicar un poco, mejor dicho, a devolver la espiritualidad a las artes marciales. Las artes marciales, nosotros tenemos, cuando suena esta palabra, estas dos palabras, artes marciales, inmediatamente nos viene a la cabeza a lo mejor el icono por excelencia de las artes marciales con el que todos hemos conocido, por lo menos todos los de mi generación, de tu generación, los que ya, bueno, peinamos canas, que es Bruce Lee. Bruce Ciertamente, Lee, sí, sí, ciertamente. Mira que hizo, además, el hombre, quiero recordar que hizo muy poquitas películas, ¿eh? hizo muy pocas películas, pero él tuvo un espíritu realmente emprendedor, porque él supo ver en su arte, él hacía kung fu, eh, bueno, no realmente kung fu, pero tenemos que entendernos, tenemos que hablar para que el público nos entienda. Él hizo de su estilo, el estilo que él practicaba, algo tan plástico, algo tan sumamente bello, que todos nos quedamos enamorados de lo que mostraba en las películas. De hecho, cuántos imitadores, cuando él fallece, cuántos imitadores a partir de su muerte van a salir intentando moverse como él, intentando hacer los mismos gestos que él, los mismos sonidos de la boca, y ninguno lo ha conseguido hasta el día de hoy. Él fue único y seguirá siendo único. Y los que, como te digo, los que peinamos canas y nos enamoramos de esta figura, empezamos a interesarnos por estas artes marciales. ¿Qué eran? ¿En qué consistían? ¿Puedo yo moverme de la misma forma que Bruce Lee? Y de ahí surgió mi interés por las artes marciales cuando yo recuerdo que ya con 6 años estaba entrenando karate. Cuando yo voy creciendo, me voy dando cuenta de que Bruce Lee no solamente es un artista marcial, es decir, no es solamente una persona que da puñetazos y ya está, con un estilo increíble, unas patadas que es capaz de darle en la boca al mismísimo Karim Abdul-Jabbar, un tío de más de 2 metros, cuando Bruce medía poco más de unos 60, sino que él fue un gran filósofo. Él tiene un libro, el Tao del Jeet Kune Do, donde no solamente te está hablando, pues eso, de la mejor forma de defenderte o de atacar, sino también de la disciplina interna, de la espiritualidad, de la filosofía que tiene que haber detrás de todas estas artes marciales para que no se conviertan en artes asesinas. Fíjate que me viene a la memoria una frase de él. Yo he sido muy seguidor también, como tú bien dices, de este buen señor, los que peinamos canas, que decía algo así de: no pidas por una vida fácil, pide por la fuerza para soportar una difícil. Esto es disciplina, ¿no? Claro, es lo que te digo, es que él no solamente fue un gran artista marcial, sino que además fue también un gran filósofo de verdad un ejemplo a seguir. Yo he tenido la oportunidad de entrenar con Dani Inosanto. Dani Inosanto nosotros podemos verlo en la última película en Operación Dragón. Creo que es el primero o el segundo de los que Bruce Lee, creo que es el segundo con el que Bruce Lee está luchando en esa escalada muy buena película. Es Juego con la muerte, que él la dejó incompleta. Sí, sí. Es creo que es el segundo, el primero o el segundo, te diría más bien el segundo de las personas con las que él lucha, pero que además también era familia suya, y él es el que sigue a día de hoy entrenando a las personas que quieran, bueno, pues que tengan la oportunidad de ir a visitarlo a Estados Unidos. Él también suele venir a España, o solía venir a España a dar seminarios, y yo he podido entrenar con él, y realmente fue algo mágico, te lo prometo. Ver cómo se movía Dani Inosanto, ya puede rondar los 80 años. Estaba viendo a Bruce. Era absolutamente increíble. Además, su rostro, su manera de expresarse, su manera de hablar, era como si Bruce estuviera todavía vivo y lo tuviera delante de mí. Pero todas estas personas, Bruce Lee, Dan,
yo le preguntaba, bueno, ¿cuál es tu rutina? Y él me decía, pues mira, me levanto por las mañanas, hago un poco de yoga, hago un poco de meditación, hago un poco de tai chi, después me practico mis ejercicios de Kali, porque él es de origen filipino, el Kali es un arte marcial filipino, y yo le decía, bueno, pero ¿y todo eso cómo lo haces? ¿De dónde sacas tiempo? Me decía, bueno, pues es que la vida es eso, ¿no? La vida es llenarla, no solamente llenarla a partes iguales, 50% de ejercicios físicos para mantenerte en forma, pero también de espiritualidad. Por eso me decía que practicaba yoga y meditación. Y a mí me resultó bastante curioso porque en ninguno de los dojos, o ninguno de los maestros que yo había tenido de sanda, es decir, de boxeo chino, de karate, incluso de tai chi, que es un arte marcial interno, ninguno de ellos se había atrevido, incluso de aikido, ninguno de ellos se había atrevido a hablar de la espiritualidad dentro de las artes marciales. Era como si eso estuviese proscrito o si fuese, no sé, era como si estuviese circunscrito a sectas que no tienen nada que ver con las artes marciales, cuando no es así. De hecho, hay artes marciales tan increíbles como el aikido, que surgen porque su fundador, Morei Ueshiba, pues era una persona tan espiritual, realmente con un alma tan grande, que fundió, todos sus preceptos los fundió en un nuevo arte marcial que se llamará Aikido, que no va a utilizar la fuerza para vencer a tu contrincante, sino todo lo contrario, que va a utilizar la fuerza de tu contrincante para vencerlo a sí mismo. Pero todo esto, como te digo, no te hablaba nadie de ello. De hecho, en los talleres de Tai Chi tenemos que hablar si quieres, de lo que es el Tai Chi. El Tai Chi realmente es un arte marcial que empieza a partir del 1250 de nuestra era, cuando un erudito llamado San Fen va a subir al pico de la montaña de Wudang. San Fen era médico acupuntor, era también practicante de Kung Fu. Él va a subir al pico de esta montaña. Wudang es uno de los enclaves mágicos, misteriosos y místicos de China. Y él, estando allí, quería hacer un retiro en este lugar. Estando allí, va a ver la lucha entre una grulla y una serpiente. Y él se va a dar cuenta, mirando esta lucha entre la grulla y la serpiente, que la serpiente, con movimientos circulares, va a esquivar los picotazos brutos, directos, del ave, de la grulla. La grulla, por más fuerza que arremetía contra la serpiente, de forma casi mágica, como si estuviera danzando, podía deshacerse de todos esos picotazos. Al final, el ave, exhausta, tuvo que emprender el vuelo y la serpiente siguió su camino con tranquilidad y con paz. Esto causó una sensación a nuestro protagonista, a San Fen, le causó una sensación bastante extraña, porque él durante toda su vida le habían dicho que, bueno, que para ser un artista marcial tenía que ser fuerte, tenía que entrenar su cuerpo. Imagínate, bueno, pues el entrenamiento de los monjes Shaolin era realmente bárbaro. Era endurecer el cuerpo hasta que, bueno, pues pudieras partir ladrillos, maderas, árboles con los puños, con los codos, con la cabeza. Sin embargo, en ese momento San Fen se da cuenta de que la grulla, aun siendo más fuerte, más ruda que la serpiente, tuvo que darse por vencida, porque los movimientos de la serpiente eran gráciles, estaba como danzando con la vida. Y en ese momento San Fen va a tener una experiencia mística, se va a abrir a lo que está viendo, se va a abrir al viento y se va a dar cuenta que el viento está meciendo las ramas de los árboles y que él podía mecerse con el viento. Así que va a empezar a balancear su cuerpo hacia adelante, hacia atrás con el viento, y va a intentar imitar a la serpiente, haciendo con su cuerpo las mismas posiciones, siguiendo siempre la figura del círculo y danzando con el todo. Y es ahí, en ese momento, cuando, como te digo, él tiene una experiencia mística y surge esa danza que después, posteriormente, se llamará Tai Chi, que significa el camino supremo, el camino sagrado, donde a la vez él va a unir movimientos de Kung Fu
desprovistos de esa fuerza y provistos del espíritu de la serpiente, de la fluidez, de la belleza, de la serenidad y de la plasticidad. Y esto es lo que nos ha llegado a nosotros, a pesar de que las tropas de Mao, cuando se hicieron con el poder en China, prohibieron todo tipo de arte marcial espiritual. A los maestros de Tai Chi antiguos, a los verdaderos maestros Tai Chi, los persiguieron, haciendo que muchos de ellos se tuvieran que refugiar principalmente en Taiwán, otros en Tailandia, y no los perseguían porque estuviesen incitando al odio o porque estuviesen enseñando artes guerreras. Recordemos que era un régimen comunista. Estaba persiguiéndolos porque ellos estaban practicando y estaban divulgando una espiritualidad que para la mentalidad de Mao era el opio del pueblo, era totalmente ajeno a lo que él en su estrecha mente de psicópata pues estaba dispuesto a tolerar. Recordemos que bajo la dictadura de Mao van a morir cerca de 80 millones de personas. Que si bien Hitler fue un demonio que mató a 6 millones de judíos, aquí tenemos a otro que va a matar de hambre a 80 millones de personas. De esto parece ser que no se habla, no interesa. Que va a hacer que todas las personas que tengan un ápice de espiritualidad, como estos maestros de Tai Chi, tengan que huir de su país para poder vivir en paz, que va a cometer uno de los genocidios más tapados del siglo pasado, el genocidio contra el pueblo tibetano, un pueblo pacífico que él va a usurpar, va a ocupar y se va a anexionar a China. Bueno, pues esta gran fuga de maestros de China, paradójicamente, lo que va a hacer es un resurgir de estas artes marciales internas, porque estos maestros se van a dar cuenta de que si este saber que ellos tienen no lo propagan, no lo difunden, va a morir con ellos. Porque ya no quedaban casi nadie, ya quedaban muy pocos. Entonces se vieron en esa dicotomía. O lo transmito o transmito este saber que yo tengo o muere conmigo. Y Mao y todos sus demonios han vencido. Y es ahí, en ese momento, también gracias al tirón que en los años 70 van a tener las artes marciales gracias a Bruce Lee, los occidentales nos vamos a interesar por artes marciales como el karate, como el aikido, como el jeet kune do, es decir, el arte de Bruce Lee, pero también por el tai chi. Nos vamos a dar cuenta de que el tai chi es más que una danza. Es decir, que ahí hay algo que cuando tú lo practicas te puedes fundir con el todo, como hizo San Feng en la cima de Wudang. Y a mí esto me sucedió cuando estaba practicando una de tantas posiciones que tiene Tai Chi. Yo noté, cuando la estaba practicando, concretamente se llama con las manos entre las nubes, es una postura, una posición con la que, bueno, pues haces círculos con los brazos de un sitio a otro. Y cuando yo practiqué por primera vez esta posición, me pasó algo increíble. Sentí como si realmente estuviera conectando con algo, como si mis manos realmente estuvieran abriéndose paso hacia otra realidad. No sé, sentí una vibración muy especial. Cuando yo siento esto, al instructor que me está enseñando esta postura, que él, aunque enseñaba Tai Chi, no tenía ni idea de lo que era la espiritualidad del Tai Chi, yo le digo, mira, estoy sintiendo, cuando hago esta posición, siento una cosa muy rara, siento una energía a mi alrededor y realmente nunca me había pasado. Él me mira como si estuviera un poco loco y dice, bueno, pues no sé, pues quizás no deberías de echarle whisky al café que te tomas por la mañana, no sé, alguna tontería de estas me dijo, ¿no? Sí, y ahí supe realmente esa separación, la tristeza de esa separación entre la espiritualidad que estos maestros chinos intentaron transmitir debajo de las formas que componen los katas o las formas de Tai Chi, y quise hacer un viaje
no solamente para aprender estas formas externas, sino también para aprender qué hay debajo de esas formas de Tai Chi, de esos katas, de esas posturas, de esas posiciones. Y es justamente por este viaje que yo saco ese libro del Tai Chi al Tao, donde lo que intento hacer es eso, recuperar, intentar devolver la espiritualidad perdida a lo que realmente nunca debió de extirpar, nunca debimos de extirpar. Es igual que el yoga. El yoga, cuando vino aquí a Europa, la gente empezó a practicarlo pensando que con eso podrían adelgazar, que si hacían yoga podrían verse más delgados, podrían estar más guapos, más guapas, y que era un pasatiempo fantástico. Pero el yoga es un camino espiritual que en la India es sagrado y que, sin embargo, cuando llega aquí a Occidente, pervertimos. Nos metemos dentro de un mercado espiritual, le damos un par de meneos y decimos, venga, con esto puedes adelgazar y puedes alargar la vida. No, no es así. El yoga es mucho más que posturas físicas. El yoga depende también del flujo de la energía, igual que el Tai Chi. Nosotros, para estudiar Tai Chi, el Tai Chi real, el Tai Chi interno, antes tuve que aprender Qigong. Qigong son dos palabras que vienen a significar, o vienen a decir el camino de la energía, Qigong, o que la energía va montada con la respiración. Bueno, Manuel, la palabra chi en sí significa energía, ¿no? Sí, en este caso sí. En Tai Chi no. En Tai Chi, Tai Chi lo estamos pronunciando mal. Realmente deberíamos decir Tai Chi. Pero en Qigong sí. Chi significa energía, Kung es montado sobre la respiración, podemos decir. Es decir, que la energía o el trabajo de la energía y la respiración. Y esto es la base del Tai Chi. Yo, cuando mis alumnos me preguntan qué diferencia hay entre el Qigong y el Tai Chi, le digo, mira, el Qigong es el abecedario. Tienes que aprender de la A a la Z para después construir las palabras. Y esas palabras que construyes es el Tai Chi. Entonces, cada una de las posiciones de Qigong, cuando las enlazas, cuando le das plasticidad, cuando le das soltura, vierten en Tai Chi. Pero antes, primero, has tenido que aprender a respirar, aprender a llenarte de energía, a enraizarte, porque es la primera posición de Qigong que vamos a aprender a enraizarnos, de Tai Chi también. Es decir, aprender a echar raíces, porque para el Tai Chi nosotros absorbemos, o mejor dicho, para la medicina tradicional china, nosotros podemos absorber la energía de la tierra a través de los pies. Entonces, lo primero que hacemos en Tai Chi y en Qigong es utilizar una postura para enraizarnos, es decir, para volver a esa tierra, a conectarnos con esa tierra, para beber de su energía y para que a partir de esa energía que nos va a subir por los pies y va a llegar al corazón, unir la energía de la tierra y la energía del cielo que va a bajar hasta colarse por nuestra coronilla y fundirse también en el corazón, y a partir de ese momento mágico en el que las dos energías se funden en el corazón, a partir de ahí es cuando va a empezar a nacer el Tai Chi real, el Tai Chi interno, el Tai Chi que nace de aquí, del corazón, de la fusión de estas dos energías. Cualquier Tai Chi que no te esté enseñando este camino interno no es Tai Chi, es un sucedáneo, no es real, es solamente la cáscara vacía de una nuez que, sin embargo, cuando la abres te das cuenta de que no tiene fruto. Y para eso es para lo que yo escribo del Tai Chi al Tao, para devolverle al Tai Chi y por extensión a todas las artes marciales que he estudiado, que son muchas, su camino espiritual. Para decirles, señores, no es más fuerte el que es capaz de partir más ladrillos, es más fuerte el que es capaz de partir su propia vanidad, reventar su propio ego y hacerse un siervo de la vida, fluyendo con la vida y sirviendo a la vida. Este es el camino del Tai Chi y esto es lo que intenté transmitir con este libro, que bueno, a día de hoy es uno de los más vendidos dentro de su especialidad, aunque todavía sigo recibiendo críticas de supuestos entendidos que me dicen que lo que pongo allí
son cuentos para viejas. Si fueran cuentos para viejas, los maestros de Tai Chi originales no tendrían que haberse ido de China para preservar esto, precisamente, que yo ofrezco en este libro, porque a Mao no le molestaba que alguien enseñara Kung Fu o Tai Chi. Lo que le molestaba era el componente espiritual que lleva el Kung Fu y el Tai Chi. Eso que a día de hoy, todavía aquí en Occidente, nos estamos empeñados en negar. Pero quien lo niega es el ignorante que piensa que siendo más fuerte cada vez, cultivando su cuerpo cada vez, va a ser más fuerte. Esto es absurdo. Yo recuerdo que uno de los primeros maestros de Tai Chi chinos que yo me encontré me dijo, mira, por mucho que tú entrenes, nunca vas a ser más fuerte que un toro. Así que no te ocupes tanto de tu físico y ocúpate más de entrenar tu parte interior, porque esa parte interior quizás es la que te ayude a saber cómo puedes vencer a todos los toros que te vas a encontrar en la vida. Y eso es lo que yo traté de divulgar con el Tai Chi al Tao, lo que trato de divulgar en mis clases de Tai Chi y lo que trato de divulgar ahora que me das la oportunidad tú en tu programa. Programa nuestro. Vamos a dejarlo claro siempre de este modo, me parece a mí. Pues... Manuel, hablando de libros, tenemos tu última creación literaria que la vamos a presentar, no sé si en primicia, en Mundo Insólito Radio, para la semana que viene, ¿verdad? Pues me encantaría, para mí sería un honor. Ya sabes que dentro de Jesús no era cristiano, yo como me siento muy orgulloso de pertenecer al grupo de Mundo Insólito, hago una reseña, como no podía ser de otra forma, en este libro, hago una reseña a Mundo Insólito, y eso es precisamente porque me siento orgulloso del trabajo de este equipo, de la buena labor que hacemos y aparte de tu amistad. Si esto suena a peloteo, me da exactamente igual. Hace mucho tiempo que yo dejé de hacer la pelota y de preocuparme por quién me critica. Te digo lo que siento, lo que pasa por mi corazón. Me siento orgulloso de este programa, de colaborar en él, y por eso lo he incluido a Mundo Insólito dentro del libro Jesús no era cristiano. Libro que ya tengo en mis manos, cortesía de la editorial y cortesía de su autor que eres tú, que a ver si me da tiempo en una semana a leerlo, porque sabes la cantidad de literatura que tengo detrás para leer, porque por suerte somos lectores y tenemos muchos libros. Manuel, muchísimas gracias como siempre por todo, un fuerte abrazo, nos escuchamos en 7 días, ¿te parece? Un abrazo, amigo, que Dios te bendiga y que Dios nos bendiga a todos. Hasta luego. Adiós, Martínez, buenas noches, bienvenido, compañero. Hola, Juan Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? Bien, bueno, deseando de comenzar esta sección. Otra semana más, otras historias nuevas, otros relatos, con historias de fondo que, como bien decimos, pues inspiran, ¿no? Inspiran para escribir este tipo de historias que al fin y al cabo sobrecogen, Juan Carlos. La de esta semana, sí. Con título El Desván, seguro que va a estremecer a los oyentes. Yo no sé si irán los tiros por donde yo te voy a comentar, pero en nuestra más tierna infancia, por lo menos yo, tenía mucho recelo y mucho miedo de subir a lo que aquí llamamos sobrado, el desván. Sí, pues, bueno, en esos lugares podemos decir que encerramos todo lo que apartamos, lo que no queremos. Son lugares oscuros, ¿no? Y parece que encierran misterio, ¿no? Tienen algo de misterioso los desvanes. Pero esta historia da un giro bastante interesante. El protagonista se hace la misma pregunta que seguramente muchos niños: ¿qué habrá ahí arriba en ese desván? Y lo que se encuentra realmente pone la carne de gallina. Pues vamos, si te parece, a escuchar el relato, que dura aproximadamente 6 minutitos, y luego continuamos hablando sobre el tema, ¿vale? Vámonos.
Desde siempre le llamó la atención el hecho de que no le dejaran nunca subir el desván. Aquella gran vivienda parecía guardar secretos. Algo había allí arriba, pero nunca supo el qué, ni por qué. Tuvo la suerte de vivir en una casa de grandes dimensiones, situada en una zona tranquila de la ciudad. Sus padres estaban bien posicionados económicamente y gozaban de gran popularidad debido a sus éxitos en la arquitectura y la moda. De pequeño, correteando por los pasillos, siempre escuchaba ruidos procedentes de la parte superior de la casa, provenientes del desván, al que, como ya hemos mencionado, le tenían terminantemente prohibida la entrada. Siempre se cuestionó el motivo por el cual tenía restringido el acceso a esa zona concreta. Pero en fin, cuando era pequeño, tenía que obedecer. También observaba cómo su madre subía varias veces al día, al parecer, con cubiertos y algo de comida. Qué raro. ¿Qué escondía allí? Aquel pequeño dejó de ser un niño y pasó a ser un adolescente, un joven con inquietudes, como cualquier otro chaval de su generación. Lo extraño es que, a pesar del tiempo, los ruidos en su casa no cesaban. El no acceder al desván se había convertido en parte de su vida. Lo tenía tan asumido como cualquier otra cosa normal. Pero la pregunta le atormentaba cada vez más. ¿Qué había allí? ¿Estarían relacionados los ruidos que desde siempre escuchó con lo que hubiera allí arriba? Cierto día decidió romper las reglas y, aprovechando la ausencia de sus padres, accedió al cajón donde se guardaban las llaves. Eran un total de 3. Supuso que servirían para abrir distintas cerraduras. Con mucho nerviosismo, encaró el pasillo. Se plantó frente por frente a la puerta que durante tantos años observó. Dio una vuelta al cerrojo y la oscuridad en un segundo pasillo era total. Siguió hacia adelante. Una segunda puerta le esperaba. La abrió y pudo observar una escalera de caracol, la que conducía a la última puerta, colindante al misterioso desván de la casa. Por un momento dudó sobre su acción. ¿Qué motivo sería el que le mantuvo alejado de aquel lugar? Con la mano temblorosa accionó la cerradura y el escenario que se encontró era de lo más siniestro. Aquel desván ocupaba casi la totalidad del perímetro de la vivienda. Montones de cajas, juguetes antiguos, ropa vieja y en el fondo algo que le llamó poderosamente la atención y que, por supuesto, le llenó de espanto. Había alguien encerrado en una especie de celda, encadenado y en unas condiciones de higiene que no podía llegar a comprender. Aquel ser tenía el pelo bastante largo. Por el vello corporal dedujo que se trataba de un chico poco mayor que él. Apenas se movía, aunque comprobó que se percató de su presencia perfectamente. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, se acercó un poco más. Una bandeja sin comida y con los respectivos cubiertos reposaban junto a la puerta de la celda. Aquella persona, lentamente, comenzó a mirarlo, sin emitir palabra alguna. Una vez pudo observar su rostro, comprobó que tenía ciertas deformaciones. Parte de su cara la tenía desprendida. Sus orejas eran más grandes de lo normal. Realmente, se podría decir que se trataba de un auténtico monstruo. De repente se vio sorprendido por la presencia de sus padres, que cautelosamente accedieron al desván sin que se diera cuenta. Su padre le asestó un golpe en la cabeza que lo dejó inconsciente. Al volver en sí, horas más tarde, comprobó que se encontraba encerrado y encadenado en aquella celda, con la compañía de aquel extraño ser que no conocía y que, por lo tanto, le llenaba de dudas e incomprensión. Finalmente su madre
en un tono desafiante, le dijo que jamás debería haber accedido al desván. Le confesó que esa persona que ahora le acompañaba en su cautiverio era su hermano, nacido años antes que él, y que por claros motivos no podían reconocerlo ante la sociedad. Aquella situación no podía trascender y por lo tanto, para no correr riesgos, decidieron dejar a los dos hermanos encerrados por siempre en aquel desván. Bueno, Adrián, una historia tremendamente estremecedora en el sentido de esconden a la criatura por miedo a la sociedad, realmente, ¿no? Sí, bueno, esta pareja decidió de ocultar de cara a sus vecinos, a sus familiares, a toda la sociedad, en definitiva, por ciertas malformaciones, ¿no?, en su rostro, que seguramente, bueno, señalarían a este joven como una criatura extraña. Pero bueno, ellos decidieron de encerrarlo de por vida, y ese hermano, ¿no?, que siempre se preguntaba qué es lo que había escondido en ese desván, y retomamos, ¿no?, el tema que comentábamos al principio, se preguntaba qué es lo que había ahí, pero en este caso la historia ocultaba algo más siniestro, ¿no?, de lo que se podía imaginar. Y a colación de esta historia, Juan Carlos, como prueba de que la realidad siempre supera a la ficción, que es la moraleja, ¿no?, de esta sección que te ofrezco cada semana a ti y a tus oyentes, pues ¿qué te parece si repasamos algunos casos que ocurrieron estas décadas atrás? No nos vamos a ir siglos atrás, ni a principios de siglo, no. Nos vamos a ir concretamente al año 2008, que fue cuando surgió esa noticia, una noticia muy relacionada con todo lo que acabamos de escuchar en este relato. No sé si te acordarás, si recordarás tú y tus oyentes el caso del monstruo de Aztepen. Por supuesto que sí, lamentablemente. Un caso bastante inquietante, casos que ocurren, ¿no?, y que nos hace preguntarnos ¿a dónde llega el ser humano? ¿Hasta dónde llega la maldad de una persona para encerrar a una criatura durante tanto tiempo? Para aquellos que no conozcan esta historia, ¿qué te parece si repasamos todos los acontecimientos, cómo aconteció la vida de Josef Fritzl, que es el protagonista, el malvado padre que tuvo durante 24 años encerrada a su hija en los sótanos de la vivienda? Hablamos de un tipo, él nació en el año 1935 en Amstetten, Austria, en el seno de una familia pobre. Aquí vemos un denominador común en muchos casos, ¿no? Él se crió, curiosamente, durante la época del nazismo, y durante esta época, pues, adquirió ciertos valores, tanto estrictos como disciplinados. Su madre, pues, él la catalogaba años después como una mujer dura, que incluso dice que le propinó ciertas palizas, pateándolo, incluso hasta hacerlo sangrar, ¿no?, en el suelo. Le prohibía jugar, salir, incluso le insultaba constantemente, y aquí se iba fraguando en la mente del joven Josef Fritzl una personalidad bastante curiosa, ¿no?, sobre todo porque es lo que desencadenó en el personaje que tiempo después realizaría todos estos actos. Él dijo en cierta ocasión que amaba con locura a su madre y que tal vez llegó a fantasear sexualmente con ella. Algo bastante curioso. Él, tras acabar los estudios, pues empezó a trabajar como ingeniero en una fábrica. A pesar de su infancia difícil, estaba catalogado, Juan Carlos, como un buen estudiante, una persona brillaba por su mente, en este caso, y llegó a licenciarse en el mundo de la ingeniería. Allí conoció a Rosemary, la que fue su mujer durante mucho tiempo, y la madre de sus 7 hijos. Se casaron, y por aquel entonces Josef trabajaba en una empresa dedicada al metal. Nace su primer hijo en 1957, y se dice que en la estancia de casa de los padres de Rosemary, que es donde vivían ellos, pues él siempre regresaba tarde del trabajo. Tiempo más tarde, pues se supo que lamentablemente él merodeaba con su bicicleta por el barrio, mirando a chicas y persiguiéndolas hasta su casa. En el año 1967, pues se tiene constancia de que Josef Fritzl violó a una mujer, y por este acto, Juan Carlos, él fue juzgado y condenado a 18 meses de prisión,
pero tan solo cumplió 12 años. La actitud de su mujer era una actitud hacia él bastante sumisa, digámoslo así, y digamos que lo perdonó de este acto. En 1966, en este año concretamente, fue cuando nace Elizabeth, que es la protagonista de esta historia, y su cuarta hija. Cuentan que esta chica, pues desde que era pequeña, pues sufría palizas y maltratos por parte de su padre, ¿no? De Joseph Fritzl, y digamos que se obsesionó con ella, de algún modo. Esta chica tenía un carácter bastante desobediente y rebelde, lo que incrementó su odio hacia ella también, ¿no? Digámoslo así. Ya en 1973, Joseph Fritzl adquiere una pensión como negocio y vivienda familiar. Allí su mujer, Rosemary, pues realizaba las labores de limpieza, de cocina y demás, hasta que en 1982 un incendio arrasa esta pensión y el seguro se ocupó de todo, pero muchos vecinos y muchos amigos de la pareja años después dijeron que puede que Joseph Fritzl fuera el causante de tal incendio. Butterland, que era el marido de la hermana de Rosemary, pues comenzó las obras de construcción de los sótanos de la pensión en el año 83. Todos los planos y cada uno de esos rincones de ese sótano pues fueron planificados y pensados y diseñados por el propio Joseph Fritzl. O sea que aquí vemos una intencionalidad de todo lo que él quiso hacer, ¿no? En 1983, su hija, con 16 años de edad, Elizabeth, pues escapa de casa, recordemos un carácter rebelde y bastante desobediente. Ella huye con una amiga hacia Viena. Ella es detectada por la policía y es el propio Joseph el que fue a recogerla y la llevó de vuelta a su casa. Tiempo después intenta fugarse de nuevo y esta es la obsesión de este hombre por su hija, Juan Carlos, que cuando fue creciendo, que al cumplir cierta edad, curiosamente el 28 de agosto del año 84, la bajó y la encerró en el sótano de la pensión. Lamentablemente historias como esta las ha habido en la historia y yo creo que todavía las hay por ahí y las desconocemos. Yo recuerdo una pequeña historia que me contaron a los 5 o 6 años por ahí, que no tiene mucho que ver con lo que te has contado, pero es significativa. La voy a resumir muy rápidamente, si puedo, y era que en una familia, en un entorno familiar, pues al abuelo de la familia, ya el hombre entrado en años y acusando la edad, físicamente y psicológicamente, le tenían apartado en una especie de rincón y allí le daban cada día la comida en un cuenco. Y eso durante meses y meses y meses. Y la criatura, el niño pequeño de la familia, un día se coge a tallar una madera y llega el padre y le dice: ¿qué estás haciendo, hijo mío? ¿Para qué estás haciendo eso? ¿Qué es lo que estás creando? Y le dice el hijo, estoy creando un cuenco de madera para cuando tú tengas los años que tiene el abuelo, ponerte en un rincón y darte de comer todos los días en este cuenco. Claro. Una cosa parecida, ¿sabes? La sociedad te marca yo creo que más que la sociedad, nosotros mismos, porque por ejemplo las personas, las familias que tenemos, en mi caso, que yo tengo un hermano que es deficiente mental, pues son historias que te marcan y que te llegan muy dentro. No sé si tú conoces algún caso cercano como el mío. Sí, claro que sí. Incluso aquí en la provincia de Sevilla, en Dos Hermanas, muy cerca de Jerez de la Frontera, donde nos encontramos, se dio un caso también el año pasado, o hace escasos años, sobre una persona, ¿no?, que tenía a su hermano con ciertas discapacidades mentales encerrado, ¿no?, en un lugar con animales, en fin. También la temática de la siguiente historia que te voy a contar, pero ¿qué te parece si terminamos de contar esta historia de Joseph Fritzl, cómo culmina y cómo se descubre todo? Decimos que ese 28 de agosto, Juan Carlos, de 1984, la bajó y la encerró en el sótano de esa pensión. A esta chica se le dio por desaparecida. Muchos creyeron que era una fuga más, que se escapó y que no volverían a saber de ella. Llegó una supuesta carta de Elizabeth en la que decía que no se preocuparan por ella. Una carta que obviamente fue el propio Joseph Fritzl el que la escribió y el que la entregó, ¿no?, a su mujer. Y todo, digamos que quedó explicado, ¿no? Pero
La historia es que Joseph Fritzl bajaba a diario al sótano, un sótano, por cierto, con sofisticados sistemas electrónicos para acceder a cada una de sus pertenencias, y allí violaba y golpeaba a su hija constantemente, aunque parezca increíble, durante 24 años. Nadie podía acceder a ese sótano. Él decía que era su reino, algo bastante interesante, ¿no? Y que dice mucho de su carácter. Fruto de estas violaciones, pues empezaron a nacer niños dentro de esa descuidada cárcel, un total de 7 hijos, fruto del incesto, de las violaciones de Joseph Fritzl a su hija Elizabeth. Ojo a lo que estamos contando, 3 de ellos fueron llevados por Fritzl a vivir con su mujer Rosemary, todos ellos, como no, acompañados de una nota en la cual decía que no se podía hacer cargo de esos niños, ¿no? Cartas en nombre de su hija, pero curiosamente uno de ellos nació muerto, y él tuvo la sangre fría, Juan Carlos, de quemarlo en un horno que tenía allí, y esparció las cenizas de este cuerpo por el jardín de la prisión. Finalmente, ya para concluir esta historia, llegó el día 19 de abril de 2008, y Kerstin, de 19 años, hija mayor de Elizabeth, que nació y creció en aquel sótano, pues enferma de gravedad, y uno de los pocos actos de piedad que tuvo este hombre, pues la lleva al hospital, donde los médicos pues no salían de su asombro, ¿no? Porque no tenía historial médico. Su aspecto era increíble, ¿no? Tenía una falta de vitamina D, según los análisis de los doctores, pero iba acompañada de una nota escrita por Joseph, haciéndose pasar por la madre de la chica, en la que decía que por favor curasen a su hija. Pero aquí la madre fue, digamos, más inteligente, ¿no? Y colocó en el bolsillo de la joven una nota de auxilio, que fue lo que alertó al equipo médico y a las autoridades, que fueron las que dieron la voz de alarma, acudieron a casa de Joseph, y allí descubrieron todo el horror, ¿no? Todo el horror, liberaron a la pobre Elizabeth, y este hombre, bueno, fue juzgado y conocido desde este momento como el monstruo de Aztetten, un apodo que le viene, bueno, como anillo al dedo, porque realmente los verdaderos monstruos existen, Juan Carlos. Existen y las tenemos más cerca de lo que a veces nos creemos. ¿Ibas a contar otra historia parecida? Sí, una historia es más breve, pero igualmente, ¿no? De aterradora. Esto es una noticia del 28 de junio de 2018, te leo el titular. Un hombre acusado de mantener cautivas a su madre y a su hermana. Esto ocurrió aquí, en España. Un hombre fue detenido por mantener encerradas a su madre y a su hermana en su casa, en habitaciones, ojo Juan Carlos, que compartían con 10 perros, obligados a hacer allí mismo sus necesidades. O sea, estamos viendo en las condiciones en las que este hombre tenía tanto a su madre como a su hermana. Él, un hombre de 35 años, fue arrestado en Sevilla, en la zona sur de Sevilla, bajo sospecha de detención ilegal, malos tratos, amenazas graves y lesiones contra su madre y su hermana. Esta última, curiosamente, con una discapacidad física del 77%. Ojo a lo que estamos diciendo. Curiosamente, él les daba algunos permisos para salir. Aquí, a diferencia, ¿no?, de muchos casos que ni siquiera, ¿no?, les concede nada de libertad. Con este caso sí. Y en uno de ellos, pues, acudieron a una comisaría, esta pareja, madre e hija, para denunciar todo lo que estaban sufriendo, pese a que él les amenazaba constantemente con una pistola y un machete, ¿no? Bueno, tampoco les permitía alimentarse en su presencia, y en una ocasión dicen que estuvo 3 días sin salir de la vivienda él, y por lo tanto las víctimas pues estuvieron 3 días sin comer, señaló a la policía. Para evitar que se escaparan, pues es obvio, ¿no? Las habitaciones eran cerradas desde el exterior, y era bastante inquietante, ¿no? Esta historia, los cuerpos de policía, una vez que inspeccionaron esta vivienda, pues comprobaron que estas víctimas compartían las habitaciones con los perros, que hacían sus necesidades allí mismo, Juan Carlos, increíble, al igual que las mujeres, y para asearse pues lo hacían en cubos, porque no les permitía ni siquiera acudir al cuarto de baño. Como vemos, el relato siempre se quedará corto con las historias que previamente te traiga, porque
la realidad supera la ficción, compañero. Lamentablemente no me queda otra manera de pensar que este tipo de personas o seres humanos, entre comillas, porque yo creo que la realidad de ser humano dista mucho de lo que ellos son, no tienen otro sentido que un desajuste mental, psicopático, psicológico o paranoico o algo parecido, porque no cabe en cabeza humana, por lo menos en la mía, que seas capaz de hacer esto, ya no a gente que no conoces, sino a tu propia familia y a tu propia madre, que es muy fuerte, ¿no? Pues, si dices que se lo haces a tu padre, es fortísimo igual, pero no sé, como que la madre es algo más, tiene ese vínculo que tiene con los hijos, ¿no? Porque son los que, es la que realmente le ha dado la vida, ¿no? Bueno, tener hijos para hecho, ¿no? Es lo que podríamos deducir de esta noticia, y al fin y al cabo, bueno, cosas que nos ponen los vellos de punta. Incluso, bueno, el cine se hizo eco hace muy poco, ¿no? Una película que se llamaba La Habitación, si no me equivoco, donde una mujer fue encerrada por su marido y allí mismo dio a luz, y ese pequeño que no conocía otro mundo que esa pequeña habitación, y cuando salió al exterior no fue al fin liberada. Estoy haciendo un spoiler de la película quizás, pero ese joven, ¿no? Todo era extraño para él. Él lo único que había conocido, Juan Carlos, era el interior de esa habitación, y al fin y al cabo una historia que también se basa en casos como estos, y que una vez más nos ponen los vellos de punta. Bueno, historias en cierto modo con un, no sé si decir final feliz, porque bueno, consiguen salir adelante en las dos historias que tú has contado por lo menos, y aunque seguramente tengan traumas psicológicos para el resto de sus días, por lo menos consiguieron ver la realidad y vivir una vida más o menos normal. Adrián, la semana que viene, ¿qué tenemos? Bueno, la semana que viene tenemos, si te parece, un relato titulado El Anticuario, y que está muy relacionado con un tema muy relacionado con lo paranormal, con lo extraño, maldiciones. No adelanto más para dejar a la audiencia, si te parece, un poco en la incógnita, en la intriga de este caso. Pues muchísimas gracias, como siempre, Adrián Martínez. Recordamos que le podéis escuchar en su propio programa, El Lado Oculto, Adrián. Sí, El Lado Oculto, que cada semana, cada sábado, lanzamos un programa de 1 hora y media aproximadamente, donde tratamos infinidad de temas relacionados con el mundo del misterio, y donde seguramente harán las delicias de muchos oyentes, y donde también estrenamos cada uno de estos relatos. Y por supuesto también en nuestra emisora, todas las semanas, El Lado Oculto, entre uno de los 30 y no recuerdo ahora si 34 o 36 programas que tenemos en nuestra plataforma. Bueno, lo dicho, Adrián, muchísimas gracias por todo como siempre, un fuerte abrazo, nos escuchamos en 7 días. Venga, un saludo a ti y a toda tu audiencia, Juan Carlos. Hasta luego. Carlos Dueña, buenas noches, bienvenido, compañero. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Sufriendo el tiempo que por fin llueve, aunque no es época. Lamentablemente los campos se nos están poniendo verdes en una época que deberían de estar secos. Pero bueno, oye, no sé si es cambio climático o es que las cosas son así. Nada, esto lo que importa es que el tiempo nos tiene que dar con palizas, así nos espabilamos, y no esto es demasiado bonito, ¿sabes? Hombre, tampoco pasa nada porque lo bonito sea un poco más largo, ¿eh? Carlos, bueno, hoy prometiste, y lo vas a cumplir, de hablar de la verdadera historia de los Gremlins. Venga, vamos a hablar de la verdadera historia de una película que bueno, vamos, ya cumple unos cuantos añitos, ya cumple 35 añitos, y bueno, curiosamente luego te contaré, porque el día que se estrenó los Gremlins fue el día que más se recaudó en un solo día en la década de los 80 en Estados Unidos, porque coincidió el estreno con otra gran película, Cazafantasmas, también. Ah, sí. Sí. Curiosamente, esta película de Gremlins está ambientada en Navidad. Aquí en España llegó en Navidad. Lo que pasa es que se estrenó en verano, allí en Estados Unidos. Es una película, bueno, pues porque es muy curiosa, porque está ambientada en Navidad y todo esto. Pero bueno, vamos a ver. El origen de los Gremlins, vamos a ver. La gente se piensa que esto empezó en el año 84, que bueno, que es la típico de Steven Spielberg,
que la produjo Steven Spielberg, la dirigía Joe Dante, que el primer director postulado para los Gremlins fue un total desconocido, era un desconocidísimo Tim Burton. Oh. Pero como era es que claro, no se fiaban. Decía, pues este tío había hecho unos cortos así, muy locos, así, pues de animación. Aún no había hecho nada en cine, porque él comenzó con Beetlejuice. Entonces, le propusieron para Gremlins, pero Steven Spielberg dijo, es que lo veo un poco, no sé, verdecito. Y prefirieron coger a alguien ya más veterano como Joe Dante, que venía de hacer Aullidos y venía de hacer otras películas de género de terror, ¿no? Esta película de los Gremlins es, bueno, los orígenes son muy curiosas, ¿no? Porque, de verdad, esa historia ¿de dónde empezó esto de los Gremlins? Esto empezó en la Segunda Guerra Mundial. Es muy curioso porque en los aviones en el año 1939, de hecho, la Royal Air Force, la RAF, digamos, esto era muy curioso porque los soldados británicos, a principios de la Segunda Guerra Mundial, tenían extrañas averías en una cierta digamos, marca de aviones, ¿no? Entonces empezaron a mosquearse, ¿no? Y empezó a correr el rumor entre ellos de que había unas extrañas criaturas dentro de los aviones que hacía que se estropeasen en mitad del vuelo porque es que había muchos aviones de este sector que se caían, que se estropeaban, murió mucha gente a causa de estas averías de estos aviones. Y de repente, pues bueno, aquí en broma, empezaron a llamarles entre ellos, en plan cariñoso, los Gremlins, ¿no? Los Gremlins como un nombre cariñoso, ¿no? Como si fuesen unos duendes. Esto empezó ya a crear como una especie de denominación, ¿no? Y empezó a correr el rumor de estos Gremlins. Entonces, en toda la aviación británica ya pues existía esta especie como de medio broma, pero que medio en serio lo tomaban, ¿no? Y curiosamente, un tal Paul Tibbets, que fue el mismo que luego a la postre se encargó de lanzar la bomba sobre Hiroshima en Enola Gay, fue el que sacó el nombre de los Gremlins al bichito famoso, ¿no? Un avión también, que fíjate si se hizo famoso entre el ejército británico, que hasta un avión que viajó el mismísimo Eisenhower, un B-17, que viajó de Inglaterra hasta Gibraltar el 6 de noviembre de 1942, se bautizó como el Red Gremlin, el Gremlin rojo. Uno de los soldados, que se llama Roald Dahl, que participó en la Segunda Guerra Mundial, pues más adelante, en 1943, ya él pues dijo, voy a sacarle partido a esto, ¿no? Entonces publicó el primer libro infantil que se llama Los Gremlins. Está publicado año 1943 del autor Roald Dahl. Entonces, allá, bueno, pues ya quedó para siempre el tema. Lo que pasa es que no tenía la forma de los Gremlins de la película, no tenía nada que ver con esto. El primer Gremlin, digamos, de imagen, el primero fue en un cortometraje de animación de Bugs Bunny. Es una cosa también bastante curiosa. Es un cortometraje que se llama Falling Hard y lo podéis encontrar, ¿eh? Si buscáis por YouTube lo podéis encontrar. Es un cortometraje, la verdad, pues de los años 50 que es muy curioso. Y bueno, pues ahí yo aconsejo que lo veáis, vamos, o sea, es bastante curioso, no tiene nada que ver, es como una especie de bichito con orejas amarillas, es como una especie de Mickey Mouse, pero bueno, un poco así rarito. Es bastante divertido, es un de Bugs Bunny. Bueno, pues luego os contaré una curiosidad mucho más fuerte, al final de todo. Curiosidades sobre esta película. Vamos a ver, esta película fue la culpable, no sé si puede decir culpable, pero bueno, porque los que catalogaban las edades no se pusieron de acuerdo, porque era hasta los 7 años o a partir de los 16 años. Entonces, Gremlins, que era una película infantil, porque no dejaba de ser una película infantil producida por Steven Spielberg,
daba miedo. Entonces es una película que la gente, que los niños salían llorando a veces del cine viendo esto, porque es una película bastante cruel, bastante, a ver, tiene un humor muy negro esta película. Y fue la primera película en la que de repente de los que definían la edad, o sea, los que catalogaban la edad que podía entrar la gente a ver esta película, dijeron, vamos a hacer a partir de aquí pues el PR-13. ¿Qué significa? Que pueden ir a partir de 13 años. Y fue Los Gremlins la película que gracias a los Gremlins, pues gracias a, bueno, o por culpa de los Gremlins, se creó esta especie de vara de medir de los 13 años, ni 7 ni 16. O sea, pues que fue bastante curioso, la verdad, esto. El sitio que se rodó es curioso también porque este plató de los Gremlins fue el mismo que se rodó, y bueno, es un plató muy famoso, ¿no? En los estudios de Hollywood, la Universal. Se rodó Qué bello es vivir, se rodó Regreso al futuro. ¿Os acordáis la película, la famosa secuencia con el ayuntamiento y el reloj arriba? Pues es que es la misma plaza que sale también en Gremlins. O sea, es que es exactamente el mismo plató que los Gremlins. Esta película también tiene otras, ojo, este plató también se usó para rodar como Dios, Batman y Robin. Bueno, el show de Truman también tiene una parte rodada en este mismo plató. Y bueno, bastante usado, pero vamos. Películas muy buenas las que vas mencionando, ¿eh? Sí, bueno, pues mira, debe ser una especie como de, vamos, o sea, como de amuleto, ¿no? Sí, rodar aquí. Como, sí. Algo como un talismán, ¿no? Exacto. Bueno, los animalitos, bueno, también tienen su rollo, porque los diseñó Chris Wallace, un auténtico experto en efectos especiales. Al principio querían usar monos cubiertos con el látex que simulaban las caretas de los Gremlins, ¿no? Pero no funcionaba porque se los cargaban los monos, no, claro, no los puedes, están vivos, tú no los puedes controlar, ¿no? Entonces tuvieron que hacerlos de látex, y después eran animatronics que habían las personas por debajo los movían, ¿no? Como si fuesen muñequitos, o sea, como si fuesen marionetas, ¿no? Un poco más o menos. Bueno, había uno en especial de ellos, el protagonista, Gizmo, que se ve que por la textura que tenía, como la protagonista tenía que tener mucha expresividad y era muy delicado, y enseguida se rompía la tela, todos los filamentos, ¿no? que tienen estos muñecos. Entonces todo el equipo odiaba a Gizmo, todos. O sea, ¿por qué? Porque se rompía enseguida, tenían que cortar los planos, tenían que repetir muchas tomas porque se rompía fácilmente Gizmo. Y bueno, llegaron a cogerle bastante odio a este porque a los malos no, a los malos da igual, porque eran malos. Y enseguida y serían mucho menos, pero Gizmo era bastante odiado por todo el equipo. De hecho, hay una secuencia que eso fue improvisada y la colaron en la edición, que es que, ¿os acordáis que hay un momento en que todos los Gremlins malos están tirando dardos a Gizmo, que está en una diana, dando vueltas? Uh-huh. Que está agarrado a una diana de dardos y está girando, y esa secuencia la rodaron en plan, como venga, vamos a filmarlo para putearlo al Gizmo. Y al final colaron este plano en el montaje final. Otro plano curioso también fue el que explota en el microondas, el Gremlins. Y eso fue usado como un globo. O sea, se hizo un globo con la cara del Gremlin, ¿no? Y el plano final que explota lo llenaron de elementos viscosos por dentro. Y bueno, eso dio la sensación de que Gremlin explotaba, ¿no? También. Bueno, pues más adelante ya, como os he dicho, esta película fue la semana que más dinero se recaudó. Exactamente 20 millones de euros recaudó el fin de semana del 8 de junio, porque además coincidió con Cazafantasmas. O sea, fue un fin de semana histórico para la taquilla de Estados Unidos. Cabe decir también que ese mismo verano se estrenó Super Detective en Hollywood. Bueno, o sea, nosotros nos acordamos de esto, ¿verdad, Juan Carlos? De estas películas. Sí, los que tenemos algo más de 30 años nos acordamos fijo. Bueno, dejámoslo ahí, 30 y pocos, vamos a ver. Sí, 30 y algunos, sí, 30 y 15 más. 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 30 y 15
Vamos a dejarlo ahí, que por cierto sí, sí, ya le falta poco ya para pasar por Capilla, me parece a mí. Yo ya pasé el medio siglo por suerte. Voy a ver si llego al otro medio. Bueno, oye, esta película también ya para ir finalizando, también inauguró el logo de la Amblin. Fue la primera película que produjo la Amblin, la productora de Spielberg. Y bueno, también es curioso, ¿no? Es una película que no sé por qué, que fue bastante rompió muchos moldes, porque nunca se había hecho una película infantil, de humor negro, ambientada en Navidad, bastante dura y bastante cruel a veces, ¿no? Más curiosidades ya es que, por ejemplo, las voces de la película original, evidentemente, no la aquí, la española, las voces fueron todas, de todos los guiones, fueron hechas por un actor que seguramente tú también te acordarás. Otra vez, por lo mismo, por Michael Winslow. Y tú dices, ¿quién es este? Vale, no lo conoce nadie. Pero si te digo que es el que hacía ruiditos en la serie Loca Academia de Policía, ¿te acuerdas? En negro. El negrito, sí. También... Exacto, que hacía ruiditos todo el rato con la boca. Sí, que hacía imitaciones, sí. Exacto, que hacía todo el rato, hacía así como la escena de la policía, el taladro, la pistola, no sé qué, todo con la boca. Pues ese fue contratado para hacer las voces de todos los Gremlins, el Michael Winslow. Más curiosidades ya, pues que también Mowgli, el prota, que casualmente, si fue casualidad, en cantonés significa diablo. A lo mejor les gustó, no sé por qué. Ya te digo que tiene una peli que tiene mucha retranca, esta película. No es para, a ver, quizás ahora pues ya ha pasado el tiempo y todo, pero una película que en su tiempo daba miedito, los Gremlins. Hombre, tenían cierta gracia, lo que pasa que no les tenías que mojar. No, sí, a ver, no, claro, esto, bueno, pues ni mojar ni podían comer después de medianoche, tenían sus normas. Correcto, sí. sí, tenían sus normas. Y luego ya para finalizar, si quieres, pues te diré que bueno, a ver, a pesar de que la película está ambientada en Navidad, se estrenó en junio, el 8 de junio, cosa que no tiene ni pies ni cabeza, pero bueno. Y por último te diré una curiosidad, ya que es la hostia. Si os metéis en el Google y buscáis, poned esto, Chapelle, o sea, Chapelle de Betlem, ¿vale? Esto está en el sur de Francia. Chapelle de Belém. Es una catedral muy pequeñita, situada en el sur de Francia. Os vais a sorprender. ¿Por qué? Porque las gárgolas que hay en esta catedral son los Gremlins, pero tal cual. O sea, lo podéis buscar y mirar fotos con Chapelle de Belém. ¿Pero están hechos posteriormente? Aquí está la historia. A ver, yo he visto, es que aquí es lo que te quiero acabar contando esto. Porque claro, yo he visto periódicos nacionales hablando de esto, de que sí que es una catedral construida en 1911 y que en sus gárgolas están el Gremlin bueno, el Gremlin malo, está el Alien y está, si te fijas, hasta el Mazinger Z. Oh, ¡qué bueno! Que sí, que luego os lo paso, así lo puedes compartir con la audiencia. Vale, esto lamentablemente tengo que decir que fue construido a posteriori. Se hizo una remodelación y algunos cachondos se les ocurrió poner las gárgolas pues serían fanáticos del cine de terror y los cómics y todo esto. Y bueno, esos fueron construidos en 1993. Entonces, no son originales. Lo digo porque y es que a mí me hace gracia porque es que yo he llegado a leer en muchos periódicos, pero oye, te puedo decir ABC, por ejemplo, buscáis, y lo venden como si eso fuese del año 1911 y que el autor, los Gremlins, se ha inspirado en esas imágenes. No, perdona, no. Eso se remodeló, se reconstruyó, digamos que se hizo un chapa y pintura en 1993 y esas gárgolas, supongo que evidentemente con permiso del pueblo, pues
fueron algunos cachondos que metieron esas más que son ellos, son el Gizmo, el malo, el Mazinger Z, el Alien, están todos, ya te digo yo. Ahí. Bueno, es una curiosidad que tiene su lógica que lo hayan hecho a posteriori, casi seguro. Algún día hablaremos, ya que hemos hablado de los Gremlins, hablaremos de los Critters, que es otra película que tiene sus monstruitos ahí. Carlos, la semana que viene tenemos tema preparado. Sí, porque mira, la semana que viene ya será el día 29 de noviembre y estamos a tiro de piedra del Día Internacional contra el SIDA, con lo cual yo creo que podríamos hacer un repaso a las películas que hablan sobre esta epidemia, esta pandemia, ¿no? Como quieras llamarle. Pues entonces para la semana que viene el cine y el SIDA. Carlos Dueñas Masís, muchísimas gracias como siempre por todo, un fuerte abrazo, nos escuchamos en una semana. Buenas noches. Hasta luego. Llegado ya el final del programa, solo me queda que daros las gracias a todos por vuestro tiempo, vuestra atención y vuestra compañía. En una semana, dentro de 7 días, volveremos con el Universo Secreto. Hasta entonces, tengan todos los mejores de los deseos para esas almas inquietas. Envuelto me he visto hoy en una rocambolesca reunión. Allí estábamos todos, hasta el que nunca antes asistió. Primero dejóse ver, con su porte y su desdén, el presumido. A su lado, con inusitado entusiasmo, mantúvose alerta el fisgón. Pronto, el valiente la totalidad de sus cartas mostró, e incluso, en un esfuerzo dramático, el cobarde también se pronunció. Hubo quien, por pesimista, dedicábase con esmero a lamentarse. Por el contrario, de chistes y de ocurrencias, alarde hacía el guasón. Hicieron su presencia el intelectual, el ruidoso, el delicado, el atlético, el soñador, el guapo, el feo, el malo, el bueno, vino hasta el vago y, por supuesto, el trabajador. Una pequeña demora el acontecimiento sufrió hasta que por fin llegó, como siempre retrasado, el tardón. Asintiendo, los más escuchábamos con atención. Sin embargo, el testarudo ni por esas su brazo torció. La verdad, pasamos un buen rato. Bueno, algunos sí, pero otros no. Por momentos se mascaba la tensión. Al menos en la clausura alcanzamos una clara conclusión, la de volver a reencontrarnos, para conocernos mejor, porque nos dimos cuenta, menudo follón, que todos dormíamos en el mismo colchón, vestíamos igual camisa e idéntico pantalón, compartíamos DNI y hasta la foto. ¡Qué horror! Sin más indagación y sin que Sherlock Holmes tuviese que darnos una sola explicación, comprendimos que juntos, cada cual en una variable y cambiante proporción, formábamos parte del mismo cuerpo y de la misma mente en una extrañísima unión. Así pues, éramos, o somos, o dicho de otro modo, con todos ellos soy, vaya lío.